un plan mediante el cual el hombre podía. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos contentos y agradecidos con Dios, porque tenemos la vida. Qué bendición es que estamos con vida. ¿Para qué? Para honrar y glorificar el nombre de Dios. Saludos a todos los que se dan cita para estar con nosotros a través de las redes, como también así TV Latino, Visión 2020, y así también en el satélite. Bendiciones a todos aquellos que de verdad día con día buscamos al Señor. Que el Señor los bendiga grandemente y que la bendición del Señor en este día pueda estar sobre cada familia, cada hogar. Amén. Sobre cada uno de aquellos que verdaderamente le buscan de todo corazón. Que sea bienvenido mi hermano Benedicto, que Dios lo bendiga. Amén. Qué bendición es que nuevamente estamos con otro tema maravilloso. Qué alegría, es un gran gozo realmente poder compartir los principios de la palabra de Dios, y no solo eso, sino también la oportunidad que hoy usted nos da al recibirnos en sus hogares. Amén. Sabemos de que este programa ha sido de gran bendición. Un saludo a todos, la comunidad salvadoreña allá en el oriente. Es una alegría, un gozo que podamos transmitir desde este lugar. Estamos en Alhambra, California, y asimismo, Dios mediante, el próximo mes en la zona del occidente, allá en Santa Ana. Y justamente ahí tenemos el centro misionero Maranata. Ahí va a ser una gran bendición que usted nos acompañe en todos estos eventos. Vamos a anunciar algunos eventos que posteriormente vamos a tener por allá, las campañas de salud, brigadas médicas, bueno, y también la predicación de la palabra de Dios. Así que va a ser una gran bendición. Y también a nuestros hermanos aquí en todo Estados Unidos, un abrazo y una gran bendición. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga. Qué bendición es, ¿verdad? Saber que el Señor está abriendo puertas. Amén. Eso es lo maravilloso. Bueno, y estamos listos para tener el tema de esta tarde. Estamos en la hora del poder. Y qué bendición es que estamos listos para tener el tema. La relación entre carácter y severidad. ¿Alguna vez ha pensado? Severidad. Mire que este tema está muy, muy bueno, porque verdaderamente no había pensado así, ¿no? Y mírelo como... Vamos a ver realmente, Dios es severo, ¿no? Así es. Carácter severo de Dios, definitivamente. Pero vamos a ver con quién es severo. Así es. Verás la diferencia, ¿no? La diferencia. Con quién es severo Dios. Pero bueno, dice el propósito. Sí, es verdad. Vamos a orar. Ore, mi hermano, por favor. Oremos, nuestro Padre. Nuestro Dios, bendito seas hoy y siempre. Gracias, Señor, por este momento, y gracias por darnos la gran oportunidad hoy de venir a ti, de que tú, Dios, puedas usarnos en tus consejos. Amén. Tu sabiduría divina, oh Dios, que deseas impartir a nuestros hermanos. Señor, que esto sea sabiduría divina, no sabiduría de hombre. Así Permítenos, sea, Señor, que a la luz de tu palabra nosotros seamos fieles exponentes. Así Señor, guárdanos para ese tiempo, para ese fin, oh Dios, que tú tienes reservado para los santos. Así y sea, oramos Señor. En ese nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, así es, qué lindo es que estamos listos para tener la hora del poder. Y dice allí la relación entre el carácter y la severidad. Y luego, a un corto comentario, dice aquí,
El propósito de mirar la severidad en la bondad. En la bondad. Oiga eso. Es mantenernos en la bondad. Y luego dice, la bondad es hacia donde vamos. Eso es cierto. La severidad es a los que huimos, a los que huimos. Así es. Qué lindo, ¿no? Aquí vemos nosotros, mis queridos hermanos, es el propósito de la severidad. Es mirar hacia dónde. Hacia a la bondad, de Dios. a la bondad de Dios. Ahora aquí nace una pregunta. O sea, ¿qué es bondad? O sea, es justamente ver a Dios, ¿verdad? Dios es bondadoso, ¿no? Así es. Ese es el propósito, mirar la severidad es mantenernos en la bondad. Pero ¿qué es ver la severidad? Eso sí es serio. Mis queridos hermanos, ver la severidad es la ley. ¿Por qué razón? La ley dice que tú debes de morir. La paga, sí. La ley la paga del pecado es la muerte. No se negocia. Ahí no, ahí es severo, sí? Así es. Es severidad. Pero la misma ley te manda ¿hacia dónde? A la bondad. ¿Y la bondad quién es? Cristo Jesús. Miren, así es. Qué lindo, ¿no? Así es. ¿Verdad? Qué lindo prácticamente ¿Sí? nosotros. ¿Sí? Dios es severo, sí, porque Él tiene que cumplir, o sea, es el creador de la ley. Así es. Él tiene que hacer cumplir su ley en el pecador. Y sí, fíjese, la severidad lo manda a Cristo Jesús. Claro, entonces dice la ley, lindo, ¿no? Yo soy severa, yo no puedo hacer nada por ti, lo único que yo puedo hacer es, si tú no vas a Cristo, es morir, es lo que te dice la ley. Así es, porque así es. Ese es mi carácter, así severo, es. ¿verdad que sí? La ley es... Pero si vas a Cristo, que Él es bondadoso, ¿qué sucede? Él te va a perdonar y ahora vas a estar libre de la condenación de la ley. Gloria a Dios por ello. Oiga, estas sí son buenas nuevas, ¿sabes? Amén. Esto sí es verdaderamente es lo que necesitamos, porque verdaderamente cada uno de nosotros necesitamos ir a la bondad. Por eso dice el último pensamiento, la severidad es a lo que huimos. ¿Y de qué estamos huyendo? Pues de la condenación. Del pecado, de ¿verdad? la paga del pecado. Así es. Así es, ¿verdad? de Qué la lindo, paga ¿no? del pecado. Así ¿Por es, qué razón? correcto. Mire, hermana Dina, mire este pensamiento, mire esta cosa que yo tengo aquí. Debemos de conocer la bondad, dice, pero también la severidad de Dios. Dios es bondadoso, así es, pero también es severo a través de su ley. Así es, correcto. Y mire esto, y saber que Jesús es el Cordero. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Jesús, ¿verdad que sí? Porque Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Así es. Pero también dice, es león. Sí, Él es el león de la tribu de Judá. ¿Y qué hace el león? El león es también, severo. También es severo, pero también es cordero. Pero también Ahí es cordero. está, así es. Ahí están las dos cosas. Ahí Uno están cumpliendo las dos la ley cosas. y el otro, siendo bondadosos como corderito, dice que fue al matadero. Así es, correcto. Óigame, podremos nosotros tener esos dos, estamos hablando del carácter y la severidad, podemos tener esas dos naturalezas, ¿verdad? Difícil. Óigame, tenemos que ser corderitos. Tenemos. Tenemos que morir al yo. Así es. ¿O no? Claro, eso es el blanco, ¿verdad? De que matemos al yo. Pero hermana Dina, tenemos que ser severos con la carne. Tenemos que ser severos con la carne. Porque la carne, que la carne dice que no quiere. No, la carne quiere lo malo, quiere todo lo que está habituado a hacer. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, que es lo que no quiero hacer, eso hago, así ¿verdad? es. Entonces, así es. Podemos ir entendiendo ya esto, ¿no? Que como Dios es bondadoso, podemos tener la naturaleza del cordero y podemos tener la naturaleza del león. Definitivamente, podemos tener esas dos naturalezas. Así es. Ahora, mire qué importante es esto, mis queridos hermanos, dice acá. Como obran juntos la bondad y la severidad de Dios para ayudarnos a mantener nuestra fe en Cristo. Como obran juntos. Sí. Tanto la severidad como la bondad de Dios tienen que ir juntos. ¿Para qué? Para mantener nuestra fe en Cristo. Así ¿Qué es. te dice la ley? Eres un pecador, pero hay un bondadoso, un ser bondadoso que hace ese ser bondadoso. Ese que te perdona. ¿Verdad que sí? Ajá. Redime. Pero también hay una ley que es severa. Sí, así que es el carácter de Dios, y esa ley, ¿saben una cosa? A pesar que es justa, porque es justa, sí, y es buena para los seres humanos, pero también es severa. También es severa.
Así ¿Verdad que es, sí? Entonces, correcto. dice acá, ¿nos sirven esto para la fe? Sí, nos sirven para la fe. Totalmente. Sí. Porque hermana sí, Dina, si así usted, es. por ejemplo, solo está bajo el evangelio de la bondad, bajo el evangelio de la gracia, ¿qué sucede? Bueno, entonces solo ¿Usted hay tiene gracia. qué? Usted tiene permiso. Así es. ¿Para qué? Para la complacencia. Para complacer ¿Verdad? a uno mismo. La carne. La carne. Entre otras así cosas. es. Pero si usted relaciona, tanto la ley como el evangelio van juntos, implican prácticamente una relación. Lo mismo aquí, la bondad y la severidad también implican, van juntos, no se pueden separar, porque No. también usted separe la severidad, ¿qué sucede? Usted se vuelve tirana. Así es, tampoco se puede. No se puede, no hay amor, no ¿verdad? se Porque puede. el No. punto común, tanto la severidad como de la bondad, es el amor. El amor, ahí Y fíjense, es, pues, correcto. ¿qué sucedió con el pueblo judío cuando estuvo Cristo? Ellos eran muy legalistas, eran muy severos con la ley. O sea, ellos llevaron a la Al pie. al pie de la letra. No fallaba. Sí, así es. ¿Verdad que sí? Fueron demasiado severos. Pero ¿qué pasó? Ahí Le faltó la bondad. le faltó la bondad. Le ¿Verdad? faltó Cristo, pues. Amén. Así es. Amén. Le Eso faltó fue lo que Cristo. le faltó a Cristo. Le faltó Cristo. Bueno, y es mire, así. y leamos, leamos, hermana Dina, ahí vamos a corroborar nosotros. Ahí en Romanos, vamos a leer Romanos 11, 21 al 23. 11, 21 al Para 23 entender este dice ahí. punto. Ujú. Dice así. Romanos 11, 21 y 23. Leamos. Por favor, Romanos 11, 21 y 23. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿Quiénes son las ramas naturales? pues Los judíos. Los judíos. Dice, a ti tampoco te perdonará. Mire, y sigamos Oiga, leyendo, 22. Y luego dice el Siga 22, Dice, mira, dice así, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. o sea, los judíos, Sí, los judíos. los desobedientes. Así es. Si permanecéis... Pero la bondad. Sí, No. ok. ¿Dónde vamos? No. Léalo de nuevo. Ok. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Así es, La qué bondad lindo. para ¿no? contigo, para Sí, mí. para nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Y 23? Oiga eso. Vamos al ¿Está 23. serio eso? Vamos al 23. Y luego dice, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Me gustó esto, ¿sabes? Así es. Aún todavía hay esperanza para ellos, ¿no? Amén. Hay esperanza Sí, para ellos. Porque dice, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Oh, gloria a Dios. Eso sí es maravilloso, ¿sabes? Y aún si ellos. Wow. Pero vamos al 22 nuevamente. El 22, donde dice, Fíjate que Dios, 11, 22. mira pues la bondad y la severidad. Dios es bondadoso y también es severo, dice. Así es. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Con los que cayeron, así ¿verdad? es, así es. Los judíos. Los judíos. Pero la bondad para contigo. Para contigo, Es bondadoso, para con severo nosotros. con ellos porque Así ellos es. pues rechazaron a su maestro, ¿no? Así Al es, Hijo de Dios. claro, ¿Verdad que sí? así es. Pero la bondad para contigo. Pero está la condición. Si permaneces en esa bondad. Allí está la clave. ¿verdad? Allí Pues de está. otra manera tú también serás cortado. Mire, También serás y ahí está la cortado. oportunidad para los judíos, como usted bien le Así, leía, ¿verdad? así es. Entonces, mire esta versión de, fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, aunque es severo contra los que desobedecen, o sea, en este caso los judíos, Yeah. es bondadoso contigo, pero si no vives de acuerdo con tu bondad, también te cortará. ¿Verdad? Ahí Miren, está. miren qué importante prácticamente. Entonces, vemos aquí claramente, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahí La estamos bondad viendo la severidad y y la la, bondad de y la Dios. bondad de Dios. Que Ella ahí Dios está bien bondadoso. clara, y ahí está bien claro ¿Verdad que sí? en la Biblia, mire. Ahora hay un detalle bien importante en esto, hermana Dina. Entonces, ¿la severidad de Dios sirve para la fe? Por supuesto. Por supuesto que ¿Por sí. qué razón? En ¿por quien qué? creemos, en Cristo, ¿verdad? Claro, Entonces nosotros porque como- la ley nos lleva a Cristo. Justamente, a eso voy. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Cristo
es el autor y consumador ¿qué? De nuestra fe. De nuestra fe. Vienes a Cristo y Él te recibe, ¿verdad que sí? Así es, y se correcto. entroniza en tu corazón, ¿verdad que sí? Pero ahora, ¿qué sucede? Él está entronizado, pero ahora comienza a ver que un cambio, una transformación en ti. Así ¿En qué es. consiste esa transformación? La transformación es que ver que aunque tú estés viviendo en la gracia, un día te vas a enfrentar a un juicio. Va a enfrentar a un juicio. Y en ese correcto. juicio, es cierto, Jesús es tu abogado. Correcto. Pero hay una ley que va a ser presentada. Ajá. ¿Verdad que sí? Y en base a esa ley tú vas a ser juzgado. Entonces, Cristo es tu abogado, te va a defender. ¿Pero de qué te va a defender? Si tú eres un transgresor, ¿tú crees que Cristo te va a defender? No, por supuesto en ese que día no. del juicio. Por supuesto que no. ¿Por qué razón? Porque Él es bondadoso, que extendió un tiempo de gracia. ¿Verdad que sí? Y es el tiempo que hoy gozamos, un tiempo de gracia. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio ese tiempo de gracia? Para arrepentirnos, para convertirnos, para ya no ser más transgresores de la ley. Porque la ley es quien te va a acusar. La ley es la que acusa. Y Cristo, que va a ser tu abogado, ¿qué crees que va a pasar con Él? Él Allá no te va a es el que defender. no va a defender. ¿Por qué no? Él no va a defender. Porque hoy Él está extendiendo su bondad. Y es que mire, la verdad es que él no puede, ¿sabe por qué? Porque todo está registrado, todo está quedando registrado, lo que cada uno de registros nosotros de los libros. hacemos. Cada uno tenemos un registro y por lo tanto vamos a ser juzgados de acuerdo a ese registro. El abogado siempre va a irse de acuerdo a lo que está registrado en las pruebas. Entonces, por lo tanto, ahora, pero mi hermano, ¿y qué tal si hoy, vamos a decir hoy, alguien está, verdad, que no se decide, pero digamos que el día de mañana él se decide a entregar la vida a Jesús y vivir una vida totalmente diferente? Bueno, ¿será que Dios lo va a perdonar? Bueno, yo diría amén, amén. Pero, ¿y si ya se cerró la puerta de la gracia? Ese tiempo, porque Dios tiene un tiempo, dice la Biblia, ¿o no? Dios tiene un tiempo, así es, correcto. Dios tiene un tiempo, dice, para todo mortal. Así para es. toda carne. Dios Así tiene un es. tiempo, porque Dios no va a venir en su segunda venida, mis queridos hermanos, y todavía hay gracia, no. Cuando Él se levante del lugar santísimo, cuando Él diga, escrito está, basta ya. Hecho es. Hecho es, ¿qué sucede? Ahí se terminó la gracia. Ahí terminó. Inmediatamente, ¿qué es lo que viene? Vienen los juicios de Dios. Vienen los juicios de Dios. Y en los juicios de Dios vemos, ahí están las trompetas y están las plagas. Y bueno, y hermano, y esto es serio, porque verdaderamente sabemos que el juicio de Dios no va a comenzar con el mundo, va a comenzar con nosotros, que ya le conocemos, ¿verdad que sí? con cada uno de aquellos que le conocemos. Por lo tanto, es importante que si hay algo, y hemos estado todo este tiempo acariciando algo que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que hoy hagamos un recuento de nuestra vida y le entreguemos la vida a Jesús y podamos tener la bendición de la vida eterna, porque si no, la ley nos va a condenar. Justamente, la ley nos va a condenar. Es severidad. Dice acá, aquí la severidad significa el juicio final de los no creyentes. Así es. Recuerden, los no creyentes. No pero mi hermano, yo creo en Cristo. Sí, vamos a ver. Esta severidad es la que tenemos que mirar, temer y de la que tenemos que huir. ¿Cuál es la severidad? Recuerden, de la condenación de la ley. De la condenación. De la condenación del pecado. De ahí tenemos que huir, de esa severidad. Porque mis queridos hermanos, con una grima de pecado que tú tengas, un pequeño punto que tú tengas de pecado, mis queridos hermanos, vas a obtener la severidad de la ley. La ley te va a condenar. Así es, correcto. Aunque sea lo mínimo. Por eso es cuando uno viene a Cristo, ¿qué sucede? Él te perdona. Los registros son borrados prácticamente. Y dice acá, por lo tanto, la severidad de Dios sirve a la fe al enviarnos corriendo ¿a dónde? Hacia los brazos de la bondad de ¿quién? De la bondad de Cristo. Dios. Claro. Mire, qué lindo, claro. ¿no? Así es. Por eso es lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos. Es maravilloso. La severidad de Dios, dice, sirve a la fe al enviarnos corriendo a los brazos de nuestro Dios. De nuestro Dios y eso es lo que dice ahí Romanos 11, 22. Justamente. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Allí cae la severidad, pero la bondad para contigo,
si permanecéis En la en bondad. esta bondad. Amén. Pues de otra manera, tú también serás condenado. Cortado. Qué triste, ¿no? Condenado. Pero bueno, qué lindo que Dios nos hace saber. Fíjese que eso es lo que yo me maravillo, porque Dios, antes que sucedan estas cosas, Él nos habla. Él nos hace saber. Nos está amonestando. Sí, nos Hoy, está amonestando. mis queridos Así hermanos, es. hoy el Señor está buscando un pueblo para sí. Así Un es. pueblo que sea fiel guardador a sus mandamientos, que tenga la fe de Jesús. Ese es el pueblo de Dios prácticamente para este tiempo. Eso es lo que dice Apocalipsis, cuando vamos a Apocalipsis. Ahí encontramos nosotros este relato. Allá la última iglesia, una iglesia, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es la Pero última fíjese. iglesia. Por eso hay algo bien importante en esto, hermana Dina, que queremos nosotros Pero notar. mire, Aquí hay un ejemplo que yo quisiera ponerlo a usted. Por ejemplo, mire, para que usted entienda mejor la severidad, el carácter y la severidad. Así Dice es. aquí, conducción al niño dice, la severidad despierta un espíritu combativo. Así es, fíjese. ¿Por qué razón? Yo le voy a decir a usted. Por ejemplo, ¿para quién fue reservado el fuego? ¿Para quién fue reservado la severidad de Dios? Los juicios de Dios, ¿para quién fueron reservados? Fue para mí y para usted, para el diablo y sus ángeles. para Satanás y Para sus demonios. el demonio y sus ángeles. ¿Verdad que sí? Así es. No para Ese no ha nosotros. sido reservado para nosotros. No, pero si usted es desobediente, a usted le van a caer las plagas, mis queridos hermanos. Exacto. La severidad de Dios va a venir, va a estar. Pero mi hermano, cuando eso sucede, yo voy a estar en el cielo. No te comas esa mentira. Eso no es así. La Biblia no enseña nada de eso. Son filosofías de hombres para hacerte entender que cuando venga el Señor te va a llevar al cielo porque tú has aceptado al Señor Jesús. No, mis queridos hermanos. En esta tierra tenemos nosotros que formar el carácter para ser idóneo para estar en el cielo. Y sí, puede estar No es en en el el cielo. cielo. Puede estar ya dormido, pero ya preparado, y entonces va a gozar de la bendición de Ahora, Dios. Pero ¿por si qué no, razón? no. Dice, la severidad despierta el espíritu combativo. Y mire qué importante, hermana Dina. Severidad y justicia. Severidad y justicia. así Justicia, es. ley y severidad, ¿qué? Es el juicio. El juicio, así Mire, es. qué importante es eso. Severidad y justicia. Van juntos. Van juntos. ¿Verdad? Cuando no están mezcladas con el amor, ¿qué sucede? Ahí hay un problema. ¿Verdad? Sí. Cuando la severidad y la justicia no están mezcladas con amor, ¿qué sucede? Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, ¿Verdad así que sí? es. Ajá. Porque miren, mis queridos hermanos, debemos de razonar. Razonemos un poquito. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Somos transgresores de los mandamientos. Así A cada es. rato lo andamos transgrediendo. Pero Dios Yes. es amor todavía, es bondad Todavía, así es. Pero ¿usted cree que Dios así va hasta su segunda venida? ¿Dios va a permanecer hasta así? Claro que no. No. Por supuesto que no. Tiene un tiempo fijado, Hay un dijimos nosotros. límite, hay un límite. Lo mismo pasa con nuestros hijos. ¿Ya? Severidad, yo puedo ser severo, pero si no actúo en justicia, en base al amor que yo tengo, ¿qué sucede? Yo los voy a golpear, los voy a Sí, hacer daño. Así es, te ¿Verdad va a que hacer sí? daño, así es. Por eso Dios es amor, Dios es justicia, pero también es Dios fuego consumidor. El juego consumidor. No nos olvidemos de todo este asunto. Entonces dice, advertid cuán prestamente se despierta en ellos un espíritu combativo. Ajá. Cuando usted lo incitan sus papás, cuando sus papás no tienen la prudencia para hablarte, no tienen ese acto de misericordioso de decirte las cosas bondad, con amor, ¿qué sucede? Despiertan un espíritu combativo. Un espíritu combativo, Hermana así Dina. es. Fíjese que eso es. Yo le voy a decir a usted, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo está el mundo? El mundo está con un espíritu combativo, a pesar que Dios es misericordioso y bondadoso. ¿Cómo está viviendo el mundo? Pues así, Con un con ese espíritu espíritu combativo. Combativo. solo agresividad Ahora, y bueno. ¿por qué están con un espíritu combativo? Por Bueno. una cosa, dice, la justicia tiene un hermano gemelo que es el amor. Ahí está. ¿Verdad Ajá. que sí? Así Ese es el hermano gemelo, Ese es el amor. Así es. Dense las manos el amor y la justicia, juntos. Dice acá, con todo buen trato y con seguridad tendréis la ayuda de Dios para cooperar con vuestros esfuerzos. ¿Qué sucede? Estamos en guerra con Dios. Estamos violando sus mandamientos. Por lo tanto, mis queridos hermanos,
¿Cuál es el consejo? ¿Recuerda usted, hermana Dina, cuál es el consejo? Reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con Dios. ¿Cuál es el trabajo suyo y mío? Dijimos, Reconciliar al hombre con mundo, Dios. reconciliar ¿Verdad al que sí? hombre con Dios. Dice acá, Eso es. el Señor, vuestro generoso Redentor, quiere bendecirnos Él quiere bendecir. y darnos daros. y daros su mente, su gracia, Su gracia, y su su salvación, para salvación. que tengáis un carácter que Dios pueda probar. Oiga, qué lindo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere darnos bendecirnos con su mente, con su carácter, Su carácter. pero con un espíritu combativo, No estando se en contra puede. de la ley de Dios. ¿Será que Dios nos va a bendecir? No, no se puede. No, se ¿verdad que puede, no? No se puede. Así es. Ahora, vayamos vamos a un relato del apóstol Pablo. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 13:9, dice así. 13:9, vamos a este Digo relato. que dice así. 13:9 dice, por lo cual no nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Oiga, ¿Qué es el, dice acá? dice, Pues nos regocijamos cuando nosotros somos gozamos. débiles, pero vosotros sois fuertes. ajá, También oramos por esto, que vosotros seáis hechos perfectos. Que sean ¿Qué era el hechos problema que perfectos. estaba pasando en Corintio? ¿Falta de qué? bueno, allí No había perfección. no, había muchas contiendas allí, y eso Dice era, acá, traía mucha... por esta razón, dice el apóstol, os escribo, ya en el verso 10, dice, esa es la razón que yo le estoy escribiendo ahora. ¿Cuál es esta razón? Aunque dice, por estas cosas estando yo ausente, por lo cual nos gozamos, dice, por esto os escribo estando ausente, Así es. para no usar de severidad cuando esté presente. Yo no quiero ser severo con O ustedes. sea, Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y no para destrucción. Entonces, ¿para así qué, es. ¿para qué es el Señor? ¿Para qué es que el Señor es severo? ¿Para qué nos manda a su ministro a ser severos? Para Aquí que- dice, para que- la edificación Para del carácter. edificar nuestro carácter. ¿Verdad? Y no para destruirlo. Y no para destruirlo, ¿Verdad? correcto. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Dice, ¿para qué nos ha dado Dios autoridad? Pues yo tengo autoridad en el nombre del Señor, por supuesto, pero ¿para qué? Bueno, para que de verdad, yo creo que para amonestar, para hacer entender al hombre que está en un problema serio, que está en un peligro tan grande, que si no cambia de manera de hacer, de actuar, de manera de su carácter, él va a tener problemas, Hermana Dina, porque Dios eso nos ha es dado lo que Dios- autoridad a nosotros y nos ha dado a su Espíritu Santo, que es el poder, Así es. con una sola misión nada más. Ayer lo dijimos, ¿ya? Es reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al Porque hombre el con hombre Dios. es violador de los mandamientos, no está reconciliado con Dios. Por lo así es. consiguiente, nosotros somos ministros de reconciliación, Así es. embajadores de paz. Eso es lo que somos nosotros. Sí. Por lo consiguiente, dice acá, por eso el mismo apóstol, vimos el problema que tenían aquí en 2 de Corintios, ¿verdad que sí? Yeah. ¿Cuál era el problema de ellos? Aquí había un problema prácticamente, usted mismo lo dijo, problemas dentro de ellos mismos. Pero en 1 de Corintios, 1 Corintios el apóstol 4, Pablo 20. les enseña qué es el reino de los cielos. 1 de Corintios capítulo 4, 4, verso verso 20 y 20. 21. Leamos 1 de Corintios capítulo 4, verso 20 y 21. Y Porque dice así. el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahí Oiga, les ¿cómo explica. Pablo, ¿cómo les Mire, habla, verdad? Mire, los mire el hermanos? apóstol Pablo que le dice. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Dice. No consiste en palabras, ¿Verdad que ajá, sí? Dice sino acá, en poder. sino en poder. En poder. El Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. ¿Para Así qué? es. Para ir con vosotros. Pero dice, con vara. Ajá, él ¿Les les gusta a ustedes pregunta, la vara o ¿quieren les gusta a ustedes ustedes que yo que los vaya trate yo con con vara? amor? Ajá. ¿Cómo quieren ustedes? ¿Que yo les dé vara o con amor? ¿Cómo quieren ustedes? O que yo vaya con un espíritu de mansedumbre. Ustedes díganme. Como nosotros. Aquí, mi hermana Y Dina, con espíritu. nos está Y dando mansedumbre. Dios una instrucción. ¿Cómo los ministros debemos de proceder? Así es. A través del apóstol Pablo. ¿Con qué?
Con vara, no. Con No. amor y con espíritu de mansedumbre. Con amor y con espíritu de mansedumbre, así es. Porque aquí había un problema grande, había un gran problema. Y ahí mismo lo dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 1. Ahí veremos el problema. ¿En qué consistía ese problema? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿con qué quieren que vaya? ¿Con vara, con espíritu de amor o con espíritu de mansedumbre? Usted dígame. En 2 Corintios capítulo 2, verso 1 al 4 dice. 2, 1. Al 4. 2 Dice Corintios así. capítulo 2, verso 1 al 4. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Había un problema que el apóstol Pablo estaba triste por ese problema. Y sigamos leyendo. Exacto, Al 2. el verso 2. Y luego dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Oiga, qué bonito, ¿verdad? Sino aquel a quien yo contriste. Contristé. Contriste. El 3, vamos al 3. Está bien, o sea, sigue diciendo, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Oh, wow. ¿El 4? Mire, el verso 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Oh, wow. ¿Qué era lo que el apóstol le estaba diciendo aquí a la gente de Corintios, a los hermanos de Corintio? Él estaba diciendo, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Así es. Es lo que le está diciendo a ellos prácticamente. Pero hay algo bien importante en todo este asunto. Y un punto importante dice, en el 1 dice, hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes, Ajá. ni concepto profundo, porque me había propuesto hablar solo a Jesucristo. Mire, Solo a Jesucristo. y de así su es. muerte en la cruz. Me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humana, sino que el Espíritu lo respaldaba con poder. Oiga Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no Oiga. de la sabiduría de los seres humanos. Oiga Ya. eso. Y ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Justamente, ¿cuál era el detalle aquí? El detalle era que él quería, ¿Verdad? como dice allí, Aquí había un problema grande. ¿Cuál era el problema? El problema era el Evangelio. sí, eso. ¿Verdad que sí? Aquí el problema era el Evangelio. Entonces ahora, mis queridos hermanos, por eso el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Estoy Bueno, triste. Y si yo voy triste a ustedes, ¿qué sucede? pues los iba a contristar a ellos ¿Qué también. sucede? ¿Cómo los voy a corregir yo a ustedes tristes? No. Yo los voy a corregir ¿con qué? En vosotros. Con el poder. ¿Con base a qué? Al Espíritu Santo, no en base a mi conocimiento. Y ese es el punto principal que nosotros, por eso venimos hablando. Muchas. ¿Verdad? Tenemos pruebas, tenemos luchas, por supuesto que sí. Pero Dios, ¿cómo nos atiende a nosotros? Bueno, Dios nos atiende con amor. Él tenía muchas aflicciones y angustias de corazón. Así es. Y escribió, dice, hasta con lágrimas. Sí, escribió con lágrimas. Pero, dice ahí. ¿qué es lo que dice él? Sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. O sea, ese amor que tanto tenía para su iglesia, Pablo quería que los hermanos se dieran cuenta Palparan, que sintieran. en la realidad la reprensión no era porque no los quería, era No. porque los amaba, era Amén. porque quería, ¿verdad? Es la misma simbología que usa el Señor Jesús, la misma simbología que usa nuestro eterno Padre. La misma Así es. simbología, Sí. con amor eterno te he amado. Ajá, con ¿Por amor qué eterno. queréis, casa de Israel? Y comienza una serie de, podría decirse, de palabras a través del profeta. ¿Por qué razón? Ahí mostramos la bondad de Dios. Así es, así es. Dice, yo no Sí. quiero que perezca el impío. Yo quiero que el impío venga y se convierta a mí. ¿Verdad que sí?
para que yo esté con Él y Él esté conmigo. Yo seré su Dios y tú y Él será por mi hijo. Mi hijo. Mire, así es. realmente, Pero mire, hermana Dina, justamente es interesante porque aquí Tito lo confirma de lo que está hablando, fíjese. Y él dice, este testimonio, Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. amén. Por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Oiga, Amén. ahí está. O sea que el testimonio que ellos estaban pasando en ese momento de lo que estaban haciendo era verdadero. Dice, repréndelos, dice Tito, dice, repréndelos severamente. Pero por eso Pablo allá les dice, ¿verdad? Aquí hay un cambio de planes de Pablo. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que la iglesia de Corinto estaba pasando por una situación bien difícil. Pero más sin embargo, pues el apóstol Pablo, con la sabiduría del cielo, pues no solo cambió sus planes, sino también cambió la perspectiva del pueblo de Corinto. Y en este caso, ¿cómo cambió esa perspectiva? Recuerden algo bien importante. ¿De qué sirve que yo les diga a ustedes que están caminando bien? ¿De qué me sirve a mí adularlo, decirle que es una iglesia modelo, cuando es todo lo contrario, cuando tienen tantos problemas? Ajá. A mí no me conviene eso, porque esas son palabras de los hombres, pero mis palabras son palabras ¿de qué? De Dios, son palabras del Espíritu de Dios. Tiene Por lo que consiguiente, ser. Así es. recuerden algo, Dios es severo. Dios es severo. Y Dios trae juicio a aquel que prácticamente le desobedece. Y usted ¿Y claramente aquí? dijo, Tito dice, este testimonio es verdadero, por esto repréndelo severamente, para que sean sanos en la fe. Mis queridos hermanos, hermana Dina, por ejemplo, si un pastor es alcahuete, una palabra, ¿no?, consentidor con los hermanos, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Su iglesia es un cáncer. Así es. Así No es una iglesia sana. Oh, y es un peligro, ¿eh? No es una iglesia Ajá. sana, es una iglesia que tiene enfermedades, que tiene cáncer. ¿Cuál es el trabajo del ministro? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Aquí dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Sean sanos en la fe. Mira. Y por eso allí un cortito mire. testimonio que dice aquí, hablando de lo que estamos hablando, necesitamos la fe que obra por el amor Amén. y purifica el alma. Purifica el alma. Sí, así Saca es. todo eso, ¿no? Así es. Y luego, una fe que no produce este fruto no tiene ningún valor. Amén. Vaya, ¿qué le parece? El fruto del sarmiento mostrará el carácter de la vid. ¿Quién ¿Qué es le el sarmiento? parece? ¿Quién es el sarmiento? Pues nosotros, Soy yo, y usted. así es. Ujú. Y luego es interesante como quien sea plantado en Cristo ascenderá a mayores alturas. Esté plantado en Cristo. Oiga, Recuerde bien, como dice aquí, ¿ya? cualquiera que sea plantado en Cristo, dice, subirá, ascenderá a mayores ascenderá alturas. a mayores alturas. Y luego dice, y vuestra severidad, Y dice acá, en lugar de actuar arrebatadamente, en lugar de impedir con vuestra severidad y aspereza Ajá. que la fe y la esperanza lleguen a los descarriados, el verdadero cristiano enseñará a los ignorantes, reformará a los pecadores, consolará a los que lloran, refrenará la opresión y la injusticia e imitará a Cristo aún en sus transacciones comerciales. oiga eso. En lugar de oiga provocar reyertas, producirá paz y armonía. ¿Verdad que mire qué lindo, prácticamente, ¿no? Así Ahora, es. mire qué importante este asunto, hermana Dina. Bien ¿Por qué razón? Y ahora vamos a ver ejemplos de la severidad de Dios. Y vamos a ver cómo Dios les extendió un tiempo de gracia, de arrepentimiento. Pero hubieron generaciones que no se arrepintieron. Sí, y dice acá, así es. en Romanos 11, capítulo 21, capítulo 11, verso 21 y 23. Romanos 11, 21 y 23, hay una lista, justamente, y miremos qué fue lo que hizo Dios. Dice acá, 21 o 23. 21, 23, 11, 21.
Porque si Dios no perdonó a las Ramas ramas naturales, o sea, a los ti judíos, tampoco te perdonará. a ti tampoco te Oiga perdonará. eso. Qué consejo. Mire, qué importante es esto, mis queridos hermanos. Y luego el ¿verdad? 22 dice, Bueno, el 22, ya vieron leído. mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ujú. O sea, el consejo de Dios es que Él es severo, ¿verdad? Él es severo, ya dijimos, para con aquellos que no quieren arrepentirse. Amén. Que no quieren verdaderamente doblar rodillas y pedir perdón. Pero la misericordia, la bondad tan grande es para todos aquellos que se arrepientan, que entreguen su vida, que hoy hagan la decisión para venir a Él. ¿A Ahí quiénes está la otros, con bondad. quién otros más fue Dios severo? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos ahí, por favor, a Segunda de Pedro 2, 4. Leamos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oiga, ¿Quiénes eran los ángeles? Seres criados con una gran Bueno, sabiduría, los con un ángeles, gran entendimiento realmente, y más sin embargo ellos se rebelaron contra la ley de Dios, Y se rebelaron contra su creador y no los perdonó. dice la palabra que no ¿Verdad los que sí? perdonó, tampoco Ahí, ellos. si seguimos leyendo al 5, vamos al 5, Capítulo 2, verso 5, ahí en el dice verso así. 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, oiga esto, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Wow. Fíjese a lo Ahora, que nos trae, ¿verdad? Ahora, ahí nace una pregunta, mis queridos hermanos, ¿será que Dios va a ser severo con nosotros en los últimos días, en el último tiempo? ¿Qué dice usted? Bueno, recuerde que está dando una ilustración. ¿Verdad que sí? Si no perdonó al mundo entero, Ahí está, ¿verdad? ahí está el Solo ejemplo. a Noé como pregonero, como dice ahí, Ujú. pues tampoco nosotros no vamos a ser perdonados. Por eso dice, sí, Y hay algo bien importante en esto. Dice acá, con la excepción de Noé, que fue un predicador de justicia, fue un predicador de la ley de Dios, ¿verdad? Y bueno, y ahí habla de las otras personas. Asimismo, en el 7, vamos a leer el 6, vamos al 6. porque primera no de vamos a leer. Pedro es, o Sí, segunda, segunda de Pedro. o segunda de Pedro. Dice, más tarde redujo a ceniza las ciudades de Sodoma y Gomorra y las borró de la superficie de la tierra para que sirvieran de advertencia a los impíos. Oiga eso. Miren, qué importante es esto. ¿ya? Yeah. Y el 7 dice, al mismo tiempo rescató a Lot, que era un hombre justo, amaba el bien y estaba asqueado de las perversidades de esos impíos, que veía y oía diariamente. Wow. Y vamos al 9. No cabe duda entonces de que el Señor sabrá rescatar de las tentaciones a los que viven como Él quiere. ¿Cómo quiere el Señor Jesús que vivamos? Como Él Santa quiere. y piamente. Piamente. Y reservará a los injustos para castigarlos en el día del En el juicio. día del juicio. ¿Verdad Oiga que eso. sí? Esto es lo que les espera a los que siguen siempre sus pensamientos Así es. corrompidos, que desprecian la autoridad del Señor y son tan orgullosos y testarudos que no tienen miedo de insultar a los poderes del mundo invisible. Imagínense Oh, wow. usted. Fíjese, Qué cosa, y ¿no? ese versículo 10 dice, ese es el que usted leyó, ¿no? Amén. Mayormente aquellos que siguiendo la carne, dice mi versión, andan en concupiscencias e inmundicias, desprecian El señorío. señorío y atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Wow. Bueno,
todo esto, Dios va a ser severo con ellos. Dios va a ser severo. Al Amén. menos que hoy aquellos que están viviendo esta clase de vida se arrepientan, porque Ahora, hermana todavía hay Dina, esperanza. Ahora, hermana Dina, yo hago una pregunta aquí. ¿Y cuál es la pregunta que yo hago? ¿Nosotros estamos viviendo a la altura de los requerimientos de la palabra de Dios? Es una pregunta que yo le hago a usted, mi querido hermano. ¿Estamos viviendo a la altura de los requerimientos de la palabra de Dios? ¿O estamos nosotros viviendo parcialmente los principios de la ley de Dios? Usted contéstese. Y usted, Fíjese. cuando lee la palabra de Dios, porque aquí claramente lo dice, ¿ya? Lo estamos leyendo nosotros, dice: al mismo tiempo rescató a Lot, que era un hombre justo, amaba bien y estaba asqueado de las perversidades de los impíos, Así es. que veía y oía diariamente. No cabe duda entonces de que el Señor sabrá rescatar de las tentaciones a los que viven como Él quiere, A los que viven como Él conforme quiere. a la palabra, y reservará a los injustos para castigarlos en el día del juicio. ¿Sí? Esto es lo que se espera a los que siguen siempre sus pensamientos corrompidos Ahí y está. desprecian la autoridad de la palabra de Dios. Desprecian la autoridad. Desprecian. Pero mi hermano, yo leo la Biblia, yo no la desprecio. Y yo le voy a decir a usted, ¿y qué tal si yo te digo a ti? Dime tú, aquí en la Biblia, en Éxodo 20, y específicamente habla de un mandamiento que el mundo cristiano hoy desprecia. Así es. ¿Cuál es ese mandamiento que el mundo cristiano hoy desprecia? Acuérdate Acuérdate del sábado. del sábado para santificarlo. Es Así que usted porque son sabáticos hablan del sábado. No, mis hermanos, No, nosotros no es somos porque, sabáticos. es porque está en la Biblia. Es un ¿verdad? mandamiento de la ley de Es un mandamiento, Dios. están incluidos en los 10 y está en el medio. Si estuviera el primero, dijéramos, bueno, está el primero. Si estuviera el último, dijéramos el último, pero está en el medio. Así que por lo tanto es importante. Pero miren lo que dice este pensamiento hablando de lo que estamos hablando. Pero hermana, ya terminemos el pensamiento. Ok. Y yo hice una pregunta y usted va a contestar. Por eso, mis queridos hermanos, no tenemos que fiarnos en la carrera de los hombres. No. Es Fiémonos en qué? En la absoluta palabra de palabra de Dios. Es la autoridad de Dios. Es la autoridad, Sin es el ponerle poder. ni quitarle. Yo no le puedo quitar ni poner. No. No. Ay, del Tengo le que hablar quite. lo que la palabra de Dios dice. Tengo que ser fiel a la palabra de Dios. No importa lo que diga mi pastor, no importa. No. Yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y eso es Amén. verdaderamente amén, porque nosotros tenemos que ser, y hoy más que nunca, hermano, tenemos que ser fieles a lo que dice la Biblia y cuidar esta Biblia viejita que tenemos. Recordemos que viene la Biblia nueva, quién sabe cuántas cosas vendrán cambiadas. Por lo tanto, cuida tu Biblia, tenla como una joya, léela, cómela, grábala en tu corazón y en tu mente, porque no sabemos el día de mañana qué ocurrirá. Por lo tanto, es importante que nos apeguemos a lo que dice Jehová. Así está escrito y así es lo que creemos. Y mire qué lindo este pensamiento que está aquí. Léalo. Dice aquí el Señor ha revelado claramente su voluntad con relación a la salvación. Amén. Ahí está, bien claro. Del pecador. Dice, aquí el Señor ha revelado claramente su voluntad con relación a la salvación del pecador. Y la actitud que asumen muchos de expresar dudas e incredulidad, respecto así el Señor los salvará o no. Es una afrenta contra el carácter de Dios. Aquellos que se quejan de severidad de parte de Él están diciendo, en efecto, no es recto el camino del Señor. Oiga, yo espero que todos creamos, vivamos y hagamos
lo que la palabra de Dios dice, porque aquí dice, bueno, y como el Señor conoce, ¿no es cierto? Y mire que dice aquí, siguiendo. El Señor pero conoce. Él inmediatamente dice, devuelve la imputación sobre el pecador. Oiga, Como piensa el pecador, Dios le vuelve, le retribuye lo mismo. así es. ¿No son vuestros caminos torcidos? Dice el Señor. Ajá. Ujú. ¿De qué te jactas? ¿De qué Tus será? caminos son torcidos. Yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Ahí está. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Ahí viene Y no será la iniquidad a causa de su ruina. Eso lo vemos en Ezequiel. El carácter de Dios queda completamente vindicado en las palabras de las Sagradas Escrituras que les he expuesto. El Señor recibirá al pecador cuando se arrepienta. Amén. Y abandone sus pecados para Así que es. Dios pueda obrar a través de sus esfuerzos para perfeccionar el carácter. Escuche esto, hermana Dina, mire, dice, el Señor recibirá al pecador Eso está precioso. cuando se arrepienta. Cuando se arrepienta, pues Número sí, uno. porque no lo puede recibir antes. Sí. Número uno, oh mi hermano, yo ya me arrepentí. Yo ya soy salvo por la gracia de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero dice, ¿qué dice? Dice, Y y abandone abandone sus sus pecados. pecados. Abandone, No hay que solo es recibir a abandonar. Cristo. No. Y tiene abandone que sus pecados abandonar para que sus Dios pueda pecados. obrar a través de ¿quién? A través de sus esfuerzos para perfeccionar el carácter. O sea que hay No que solo recibir a abandonar el pecado, como dice aquí. ¿Verdad? Luego dice, para que Dios pueda. De otra manera Él no puede. No puede. Yo puedo decir Cristo Obrar es a mi Señor través y mi de- Salvador, pero si yo no abandono el pecado, Dios no puede obrar, mi querido hermano. Yo tengo que abandonar el pecado porque Dios no tiene comunión con las tinieblas, no tiene comunión con el pecado. Así es. Y mire, y Es termino con esto. importante. El único propósito que Dios tuvo al entregar a su Hijo por los pecados del mundo es que el ser humano pueda ser salvo. Ese es el único No propósito. en transgresión y en maldad, sino mediante el abandono del pecado. Ahí está. Mire, el lavamiento de las ropas del carácter y en que sean emblanquecidas por la sangre del Cordero de Dios. Que Mis sean queridos hermanos, emblanquecidas. abandonar el pecado es quiere decir aceptar la sangre de Cristo para que te limpie de pecado. Abandones el pecado. No solo simplemente es aceptar a Cristo, sino también hacer tuya la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que Él te blanquee eso negro, ese pecado que realmente... Purifique con hisopo, como dice David, ¿verdad? David dice, si vuestros pecados, no, Ezequiel, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Eso es lo que el Señor quiere, que los pecados, aún negros, rojos, como sean, lleguen a ser blancos. Pero ¿de qué manera cómo van a llegar a ser blancos? Si nosotros no le damos la oportunidad a Dios, no confesamos el pecado, no entregamos día con día esa debilidad, esa flaqueza, ese pecado que acariciamos continuamente. Eso es, y mire lo que dice, bueno, no sé si tiene que leer Ezequiel allí, 18:25. El que salió ahí en el comentario. Justamente, Ezequiel 18:25. 18:25 dice así, dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Oiga eso. Y el verso 29 dice, y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestro camino no son rectos. Y el 30 dice así, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Qué le parece? El Señor dice, yo lo voy a juzgar a ustedes, cada uno de acuerdo a sus caminos. El Señor va a actuar severamente Así es. contra los transgresores. Por lo tanto, es importante que hoy nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, Él que nos convenza de pecado. Amén. Oremos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias por
por esa bendición de tu palabra. Gracias por esa bondad tan grande, Señor. Y gracias por ser severo con nosotros, para que encontremos en nosotros el camino al amor, que es Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.